¿Y si te dijera que hay una puerta abierta en el cielo que lleva tu nombre escrita con lágrimas y amor divino? ¿Y si te dijera que hay un lugar reservado en el corazón de Dios que solo puede ser llenado por ti? Y que lo único que te separa de esa restauración gloriosa es una decisión que puede cambiar tu eternidad. ¿Y si te dijera que hay un perdón esperando ser activado? Un abrazo de misericordia que ha sido postergado por tu propio silencio, y que el cielo entero contiene la respiración, esperando escuchar de tus labios una sola palabra: perdóname. Hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte un secreto que muy pocos se atreven a explorar: el poder transformador del arrepentimiento verdadero. No un arrepentimiento superficial, no una emoción pasajera, sino un regreso auténtico a los brazos del Padre que nunca cerraron. Este no es un video cualquiera. Este es un encuentro con tu libertad, con tu destino eterno, con la gracia que no se gana pero que se recibe con el corazón quebrantado. Aquí hablaremos del perdón divino, sí, pero también de las excusas humanas, del amor que espera, pero también de las decisiones que postergamos, del cielo que no deja de mirar hacia ti, esperando tu regreso. Muchos creen que ya es tarde, otros que no hay nada que perdonar, y otros simplemente decidieron acostumbrarse a vivir con esa carga invisible en el alma. Pero hoy, Dios viene a cambiar ese destino. ¿Te has preguntado qué pasaría si el arrepentimiento que estás posponiendo fuera la clave para desbloquear las promesas que Dios tiene sobre tu vida? ¿Qué pasaría si justo ahora, mientras ves este video, se estuvieran moviendo ángeles con instrucciones divinas dependiendo de tu respuesta? Y aquí quiero decirte algo claro, sin rodeos. Tienes dos caminos frente a ti. Si decides suscribirte a este canal ahora mismo, si decides formar parte de esta comunidad de fe que escucha la voz de Dios, algo maravilloso e inesperado puede activarse en tu vida. Pero si ignoras esta oportunidad, si pasas por aquí como si nada, algo muy malo podría tocar a tu puerta. Porque cuando se rechaza una palabra enviada por Dios, también se rechaza la cobertura que venía con ella. No estás viendo esto por casualidad. El cielo te trajo, y el cielo te confronta. Este es un momento profético, una bifurcación espiritual, una decisión que puede cambiarlo todo. Hoy vamos a sumergirnos juntos en un viaje profundo, revelador y sanador por las Escrituras, donde descubrirás cómo actúa el perdón de Dios, que ocurre en el mundo espiritual cuando te arrepientes de corazón. ¿Por qué el cielo se detiene cuando un pecador regresa? ¿Cómo tu historia puede comenzar de nuevo, hoy? Este estudio no solo será informativo, será transformador. El perdón no es un concepto, es una persona. Y esa persona se llama Jesús. Antes de comenzar, quiero que hagas algo muy especial. Escribe en los comentarios paz en Cristo. Hazlo como una señal de que estás dispuesto a abrir tu corazón, a comenzar esta travesía con sinceridad y a permitir que el Espíritu Santo te hable hoy. Dale me gusta a este video porque al hacerlo, estás obligando al algoritmo de YouTube a mostrar esta palabra de salvación a más personas que necesitan urgentemente escuchar esto. Estás siendo un instrumento para extender el reino, y eso es motivo de gozo, y suscríbete a este canal si aún no lo hiciste. Porque muchas personas no tienen cerca una iglesia, pero encuentran en estos estudios un refugio, una guía, un altar digital donde Dios les habla. Y tú, al suscribirte, te conviertes en parte de esta misión. Recuerda, suscribirse es sellar un pacto con este llamado divino. Es activar lo que el cielo quiere darte. Y presta mucha atención. La penúltima enseñanza de este estudio contiene una llave espiritual que puede desbloquear algo muy grande en tu vida.
No te lo pierdas, quédate hasta el final. Cada palabra fue orada, cada enseñanza es parte de un mensaje del cielo para ti. Estás aquí porque Dios quiso que lo estés. Este es tu momento, este es tu llamado. Ahora sí, prepárate. Vamos a comenzar este viaje divino donde hablaremos del perdón que sana, del arrepentimiento que restaura y del Dios que no se cansa de esperarte. El hijo pródigo, el arrepentimiento que activa la herencia, imagina por un instante, con los ojos del alma, a un joven que un día se levanta con una mezcla de rebeldía, confusión, orgullo e ilusiones y decide abandonar la casa que lo vio crecer, el lugar donde fue amado, nutrido, formado y protegido. Un lugar donde jamás le faltó nada, donde el amor del Padre era constante, estable, seguro, pero donde su corazón, nublado por la arrogancia de la autosuficiencia y la falsa seducción de una libertad sin reglas, comenzó a sentir que estaba perdiendo tiempo, que merecía más, que debía irse, que necesitaba volar solo. Y así, sin medir consecuencias, pidió lo que creía que le pertenecía, tomó el legado sin entender su valor y se marchó. Este relato, tan conocido y tan profundo, que encontramos en el Evangelio según San Lucas capítulo 15, no es simplemente una historia con moraleja, ni una fábula para enseñar obediencia. Es en realidad una radiografía espiritual de lo que sucede en el alma humana cuando decide vivir lejos de Dios. Es una parábola que desnuda el proceso del pecado, el deterioro de la identidad y la gloriosa restauración que ocurre cuando un corazón decide, con humildad y quebranto, regresar al origen. Porque ese joven, el hijo pródigo, no se perdió de inmediato. No cayó en desgracia al primer paso. No fue destruido en el instante en que dejó la casa. No, el declive fue progresivo, silencioso, engañoso y devastador. Tal como sucede muchas veces en nuestra vida. Primero, la distancia, luego, las malas decisiones. Más tarde, la pérdida de todo lo que antes parecía seguro. Y al final, la ruina, la humillación, la soledad. La palabra nos dice que llegó a tal punto de degradación que deseaba comer la comida de los cerdos. Y esto no solo nos habla de una crisis económica o social, sino de una condición espiritual de deshonra, de quiebre total, de miseria interna. Porque cuando nos alejamos del Padre, no solo perdemos provisión, también comenzamos a perder la dignidad, la identidad, la claridad de propósito y la paz que solo su presencia puede sostener. Pero hay una frase que marca el giro en esta historia y que para muchos puede ser también el inicio de su propio milagro. Y volviendo en sí, Lucas 15:17. ¡Qué frase tan poderosa! Volviendo en sí, como si hasta ese momento hubiese estado fuera de su verdadero ser. Como si el pecado lo hubiese desconectado de su conciencia, de su esencia, de su origen. Y es que, verdaderamente, eso es lo que ocurre. Cuando vivimos lejos de Dios, vivimos fuera de nosotros mismos. Pero cuando despertamos espiritualmente, cuando volvemos en sí, cuando recordamos quién es nuestro Padre y dónde está nuestro hogar, entonces comienza el verdadero camino del arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, cuando es genuino, no espera condiciones favorables, no exige derechos, no justifica errores. Ese arrepentimiento baja la cabeza, se rompe por dentro, reconoce culpas y empieza a caminar hacia el Padre con el corazón hecho trizas, pero con la esperanza encendida. Y lo que ocurre después es la parte más gloriosa de esta parábola. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15:20. El padre no esperó que se acercara más. No le pidió explicaciones, no le exigió que se postrara, no le gritó reproches, lo vio, corrió, lo abrazó y lo besó.
Esto es el Evangelio, el amor que corre hacia el pecador arrepentido. Dios no se impresiona con nuestros discursos, pero sí con un corazón humillado. Él no necesita que le prometas una vida perfecta, solo quiere que regreses. Él sabe lo que hiciste, conoce el lodo donde estuviste, ha escuchado tus silencios, ha sentido tus lágrimas escondidas. Y aún así, te espera con un anillo de autoridad, un vestido nuevo y una mesa servida. Sí, porque en esta historia el arrepentimiento no es el final triste de una historia oscura, es el principio de una restauración gloriosa. Es la activación de lo que parecía perdido. Es el acceso renovado a la herencia, al nombre, al propósito. Y tú que estás aquí viendo este video, quizás también te fuiste lejos. Quizás no físicamente, pero espiritualmente sí. Quizás te cansaste de orar, de luchar, de esperar. Quizás pensaste que Dios se había olvidado de ti. Quizás el pecado te ensució tanto que comenzaste a pensar que no merecías volver. Pero hoy, con la autoridad del cielo, quiero decirte, Dios no te ha desheredado. No te ha desechado, no ha cancelado tus promesas, Él te está esperando. El camino de regreso no comienza con palabras, comienza con una decisión. Me levantaré e iré. Eso es lo que activa la misericordia. Eso es lo que desata el favor. No te quedes en la tierra de la humillación. No te resignes a vivir entre cerdos cuando fuiste creado para sentarte en la mesa del Rey. Hoy es el día. Este es el momento. Vuelve al Padre y prepárate, porque cuando lo hagas, el cielo correrá hacia ti. El llanto de Pedro, cuando el alma se quiebra y el perdón se vuelve promesa en aquella noche fría, densa y cargada de tensión espiritual. Cuando las sombras cubrían la ciudad de Jerusalén y los pasos de traición ya habían sido sellados, con un beso no muy lejos del juicio ilegal del Maestro, en un rincón escondido, lleno de temores humanos y contradicciones internas, se encontraba un hombre, no cualquiera, sino un hombre que había caminado sobre las aguas, que había sido testigo de la gloria en el monte de la transfiguración, que había confesado con autoridad que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese hombre era Simón Pedro, y esa noche, más que cualquier otra, su alma sería sacudida hasta lo más profundo de su ser. Pedro había prometido con pasión que jamás negaría a su Maestro. Había declarado con osadía que estaba dispuesto a morir por él. Y no era mentira, lo creía, lo sentía en su pecho. Lo afirmaba con convicción, pero el miedo, ese visitante silencioso que desmantela los altares más firmes cuando no están sostenidos por una fe profunda, se infiltró en su corazón como una sombra traicionera. Y así, rodeado de miradas hostiles, de acusaciones que parecían inocentes, pero que pesaban como montañas, Pedro escuchó las preguntas que lo expusieron. ¿No eres tú uno de los suyos? No, yo no lo conozco. Tu acento te delata. No sé de qué me hablas. Y por tercera vez, negó. Y fue en ese momento exacto, justo después de esa tercera negación, cuando un gallo cantó. Y en medio de esa escena tan aparentemente simple, se desató una tormenta emocional y espiritual en el corazón de Pedro. La Biblia dice, y el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas 22, 61, 62. ¿Qué mirada fue esa? No fue una mirada de juicio, no fue una mirada de ira, fue la mirada del Maestro que amó hasta el fin. Fue la mirada del que, aún traicionado, sigue esperando que regreses. Una mirada que desarma, que revela, que sana y confronta al mismo tiempo. Una mirada que dice, te fallaste a ti mismo, pero yo no he renunciado a ti. Y Pedro, incapaz de resistir el peso de esa verdad, salió y lloró. Pero no cualquier llanto. Lloró amargamente, y ese llanto representa tanto.
Es el símbolo de cada creyente que, habiendo conocido la gloria, cae en la debilidad. Es el eco de todos los corazones que alguna vez traicionaron la verdad que amaban. Es el retrato del alma que reconoce su error y ya no puede seguir pretendiendo que todo está bien. Ese llanto no fue de culpa destructiva. Fue el inicio de la transformación. Porque ese quebranto no fue el final de Pedro. Fue su verdadero comienzo. Aquí entra lo glorioso. Antes de que todo esto ocurriera, Jesús ya había anticipado la caída de Pedro, pero no con desprecio, sino con intercesión. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31, 32. Jesús no rogó para que Pedro no fallara. Jesús rogó para que su fe no muriera en el proceso. Jesús sabía que Pedro iba a caer, pero también sabía que el arrepentimiento lo iba a levantar con mayor fuerza que antes. Y así ocurrió. Después de su llanto amargo, después de ese dolor desgarrador, después del silencio interno que solo conocen quienes han fallado al amor verdadero, Pedro fue restaurado. Y no fue restaurado en secreto ni en condiciones mínimas. Fue restaurado con honra, con palabra profética, con misión divina. Jesús, después de resucitar, lo buscó, lo incluyó, lo afirmó, le renovó su llamado. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces le preguntó. Y 3 veces le devolvió la dignidad, una vez por cada negación. Una gracia por cada caída, un nuevo sí por cada no lo conozco. ¡Qué perfección la del amor de Dios! Él no olvida nuestras promesas, pero tampoco se rinde ante nuestras traiciones. Él no cancela nuestro llamado por una temporada de debilidad. Él nos mira, nos quebranta y nos restaura. Pedro, el que lloró, se convirtió en Pedro, el que predicó. El que negó, se convirtió en el que sanó. El que cayó fue el que después caminó en el poder del Espíritu Santo. Porque así es el reino, los quebrados son los elegidos. Y tú, que estás viendo este video ahora, quizás te identificas con Pedro. Quizás también prometiste seguir a Cristo, pero terminaste huyendo. Quizás negaste tu fe en ambientes donde tenías que defenderla. Quizás tu miedo fue más fuerte que tu convicción. Y ahora cargas con ese dolor escondido que nadie más ve. Pero Jesús sí lo ve, y más que verlo, lo comprende. Y más que comprenderlo, quiere sanarlo. Hoy el Espíritu Santo te dice, no importa cuán amarga fue tu negación, hay un amor más dulce que tu error. Hay un perdón más profundo que tu caída, y hay una misión más alta que tu culpa. Si decides llorar hoy, que sea como Pedro, con un llanto que sana, que purifica, que limpia el alma y que abre camino para una vida nueva. Porque después del llanto viene la restauración, después del quebranto viene la comisión, y después de reconocer tu fragilidad, Dios te entrega autoridad. No es el fin, es el comienzo, y tú, como Pedro, serás testimonio de que los que se arrepienten con sinceridad siempre encuentran gracia. La mujer sorprendida en adulterio, cuando el juicio humano se estrella contra la gracia de Dios en el bullicio de una mañana cualquiera, donde la ciudad despertaba entre susurros de mercado, pasos de rutina y oraciones rituales, irrumpió una multitud enardecida, empujando sin misericordia a una mujer culpable, atrapada en el acto mismo del pecado, arrastrada no solo por manos ásperas, sino también por miradas que no conocían el perdón. Aquella mujer cuya identidad quedó sepultada bajo el peso de la vergüenza y el escándalo, fue arrojada a los pies de Jesús con una sola intención: ser condenada. No se trataba solo de una trampa contra Jesús, no. Era también el reflejo de cómo el mundo actúa frente al pecado, señala, humilla, expone y mata.
Y mientras todos gritaban justicia, mientras los dedos se alzaban como piedras que buscaban venganza, mientras las voces citaban la ley con frialdad mortal, el único sin pecado permanecía en silencio, escribiendo en el suelo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Juan 8:7. ¡Qué respuesta tan sublime! Una frase que no solo detuvo piedras físicas, sino que atravesó corazones. Una sentencia que desnudó a los acusadores, revelando que todos, sin excepción, tienen rincones oscuros que no se atreven a mostrar. Una verdad eterna que aún hoy nos confronta. El pecado de los demás no nos da derecho a ser verdugos. Y uno a uno comenzaron a irse. Primero los más ancianos. Quizá porque sus años les recordaban más faltas de las que querían admitir. Después, los más jóvenes, cuyas manos aún temblaban entre la furia y la vergüenza. Y al final, solo quedó Jesús, el único que podía condenarla, y no lo hizo. «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Ella dijo: «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo: «Ni yo te condeno. Vete, y no peques más». Juan 8, 10, 11. ¡Oh, qué encuentro glorioso! La mujer que fue traída para morir salió de allí con vida, con honra, con nueva oportunidad. La que fue empujada para ser lapidada fue levantada con misericordia. La que fue acusada con ley fue liberada con gracia. Este episodio no solo es un testimonio de compasión, es una revelación profunda del corazón de Dios. Nos muestra que el arrepentimiento genuino, aunque muchas veces silente y sin palabras, es suficiente para activar el perdón eterno. Porque esa mujer, aunque no pronunció una oración estructurada, aunque no recitó un salmo, aunque no pidió explícitamente perdón, estaba postrada en el polvo, vulnerable, rota y totalmente expuesta ante el único que podía decidir su destino. Y en esa posición, con el alma desnuda, su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Jesús, que conoce el corazón, vio en ella no solo el acto cometido, sino la historia que la había llevado hasta allí. Vio sus heridas, sus soledades, sus abusos quizás, sus traumas, sus búsquedas de amor en los lugares equivocados, y no la definió por su pecado, la definió por su gracia. Eso es lo que el arrepentimiento provoca, cambia la narrativa. Lo que era una historia de condena se transforma en un testimonio de misericordia. Lo que parecía el final se convierte en un nuevo comienzo. Lo que los hombres sentencian como muerte, Dios lo resucita como propósito. Y tú, que estás viendo este video, quizás también fuiste arrastrado por tus errores. Quizás fuiste expuesto humillado señalado por los demás. Quizás cargaste por años el peso de un pecado que cometiste en soledad, pero cuya culpa te persigue como una sombra silenciosa. Quizás has vivido con miedo de ser descubierto, de no ser suficiente, de no merecer perdón. Pero hoy, con la autoridad que me da la palabra, quiero decirte: Jesús está escribiendo en el suelo de tu alma una historia distinta. Una historia que no termina con piedras, sino con promesas. Una historia donde el polvo donde caíste se convierte en el altar donde serás levantado. No importa lo que hiciste, importa lo que Él ya hizo en la cruz. Y si hoy te postras con sinceridad, si hoy reconoces que necesitas su perdón, entonces puedes escuchar esa misma voz que la mujer escuchó. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ese vete no es un rechazo, es una bendición, es una autorización para vivir libre. Es la señal de que quien fue perdonado también ha sido llamado. Levántate, deja las piedras atrás, camina con la frente en alto, porque el que te perdonó no se quedó en el templo,
resucitó para caminar contigo. El ladrón en la cruz. Cuando un solo suspiro de arrepentimiento abre la puerta del paraíso, hay escenas en la Biblia que no necesitan muchas palabras para estremecer el alma. Solo basta un suspiro, un gesto, una mirada, una frase dicha con quebranto en el momento preciso para que lo eterno se revele sobre lo humano. Y no hay escena más impactante, más poderosa, más estremecedora, más cargada de gracia divina que aquella que ocurrió en el Gólgota, aquel lugar de cráneos y dolor, donde 3 cruces se alzaron entre el polvo, la sangre y el juicio. En el centro, Jesús, y a su derecha y a su izquierda, 2 criminales. 2 hombres marcados por la culpa, condenados por sus delitos, crucificados como castigo final por sus caminos torcidos, hombres olvidados por la sociedad, desechados por la ley, colgados como símbolo de fracaso y de vergüenza. Pero uno de ellos, uno solo, en medio del dolor más insoportable, encontró la valentía espiritual de arrepentirse, y dijo a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lucas 23:42. ¡Qué oración tan corta y tan poderosa! No hubo discursos, ni excusas, ni adornos religiosos. Solo un corazón quebrantado, una confesión de fe, una súplica nacida del dolor, una rendición total frente a quien, aún colgado de un madero, seguía siendo rey. Ese ladrón, que quizás pasó toda su vida robando, huyendo, mintiendo, destruyendo, en ese instante final, comprendió una verdad que muchos religiosos jamás llegaron a ver: que el que estaba crucificado a su lado no era un condenado más, era el Hijo de Dios, el Salvador, el Cordero inmolado. Y en ese instante, cuando el mundo lo daba por perdido, cuando ya no había tiempo de rehacer nada, cuando sus manos estaban clavadas y su cuerpo desangrado, Jesús lo miró con compasión infinita y le respondió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. ¡Qué gloriosa promesa! Una frase que atraviesa siglos, religiones, dogmas y estructuras humanas. Una frase que revela que el perdón de Dios no se mide por el tiempo que llevas en la iglesia, ni por cuántos versículos sabes de memoria, ni por cuántos errores cometiste, sino por cuán sincero es tu arrepentimiento cuando tu corazón se rinde ante Él. Este ladrón no tuvo tiempo de bautizarse, ni de hacer restituciones, ni de servir en ningún ministerio, pero sí tuvo un momento de lucidez espiritual, donde reconoció su pecado, confesó su fe y se aferró a la esperanza de ser recordado por el Redentor. Y eso fue suficiente. ¿Puedes sentir el poder de esta escena? Un hombre colgado, muriendo por sus delitos, que en su último aliento encuentra la puerta del cielo abierta, porque así es la gracia. Rompe las reglas humanas y redefine los finales. Y tú que estás viendo este video, tal vez te sientes como ese ladrón. Tal vez has vivido creyendo que es demasiado tarde para ti, que tu historia ya está escrita, que hiciste demasiado mal para que Dios te perdone, que perdiste demasiadas oportunidades, que tu cruz es la sentencia final de tus errores. Pero déjame decirte, con la unción del Espíritu Santo, si aún respiras, todavía hay tiempo para arrepentirte, todavía hay redención, todavía hay una respuesta desde la cruz que dice: «Hoy estarás conmigo». Dios no te pide una historia perfecta, te pide un corazón sincero. Y si hoy, justo ahora, decides rendirte, reconocer tu culpa y clamar: «Acuérdate de mí», el cielo lo escuchará. El ladrón en la cruz no hizo un camino largo de santidad, no vivió una vida ejemplar, pero su último acto fue el más importante de todos. Se rindió, reconoció, se humilló y confió. Y ese es el mensaje para ti. Hoy,
No se trata de lo que hiciste, sino de lo que decides hacer ahora. No se trata de cuánto pecado cometiste, sino de cuán dispuesto estás a entregar tu alma al Salvador. No se trata del tiempo que te queda, sino de lo que haces con este instante sagrado. Si decides hoy, desde lo profundo de tu alma, clamar por misericordia, arrepentirte con sinceridad y volver tu rostro hacia Cristo, aunque estés colgado de tus propias culpas, Él te responderá. Y su respuesta no será castigo, será promesa, será perdón, será eternidad, porque aún desde una cruz, el cielo puede nacer para ti. El corazón de David, cuando el rey cae, pero se levanta como adorador quebrantado. Pocas figuras en la Biblia tienen una historia tan intensa, tan compleja, tan llena de contrastes entre lo humano y lo divino, entre la gloria y el quebranto, entre la santidad y el pecado, como la del rey David. Un pastorcito ignorado por su padre, un joven ungido por Dios ante la incredulidad de sus hermanos, un guerrero que derribó gigantes cuando aún era un adolescente. Pero también un hombre que, ya siendo rey, cayó estrepitosamente en uno de los pecados más dolorosos: el adulterio, la mentira, la traición y finalmente el asesinato. David tenía todo: un palacio, un ejército, un reino, y aún así, desde 1900, el techo de su casa miró lo que no debía mirar. Deseó lo que no debía desear y planeó lo que no debía planear. Y lo hizo, no por ignorancia, sino porque el corazón humano, incluso el más ungido, puede desviarse cuando deja de vigilarse. Así cayó, y no fue una caída simple, fue una cadena de decisiones destructivas. Tomó a la esposa de otro, mandó a matar a su esposo, encubrió su pecado como si Dios no lo viera, y siguió adelante, como si nada, hasta que Dios, en su infinita misericordia, envió a Natán, el profeta, con una palabra que no solo confrontó a David, sino que rasgó el velo de su corazón endurecido. Tú eres ese hombre. Y Samuel 12:7. Esa frase, pronunciada con autoridad profética, fue como un trueno sobre el alma de David. Porque a veces Dios tiene que sacudirnos con verdad para despertarnos del letargo del pecado. Y ahí, en ese momento, David se quebró. No se defendió, no se excusó, no culpó a nadie, simplemente dijo: «He pecado contra Jehová». Y en esa frase humilde, sincera, devastadora, comenzó la restauración. Pero lo más glorioso no fue solo su confesión, sino lo que vino después. David escribió el Salmo 51, y ese salmo, más que un poema, es el gemido desgarrador de un alma arrepentida. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51, 1-3. David no pide tronos, no pide que Dios le devuelva el favor público, no pide que le salve del escándalo, pide un corazón limpio, pide un espíritu recto, pide la restauración de la intimidad con Dios que había perdido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51, 10, 11. ¡Qué profundidad! Este hombre no solo se arrepintió, se transformó. Y eso es lo que hace el arrepentimiento verdadero. No solo remueve la culpa, reconfigura el alma. David no volvió a ser el mismo. Siguió siendo rey, pero ahora con un corazón aún más humillado. Siguió siendo adorador, pero ahora con cicatrices que lo hacían más sensible a la presencia. Siguió escribiendo salmos, pero ahora desde un lugar de quebranto y reverencia. Y tú, que estás del otro lado de esta pantalla, tal vez también hayas cometido errores graves. Tal vez te alejaste.
Tal vez traicionaste principios que un día defendías. Tal vez hiciste daño, mentiste, fallaste, te ocultaste y pensaste que ya no merecías volver. Pero escucha esto, el mismo Dios que restauró a David está aquí ahora, hablándote. Y no te está condenando, te está llamando. El Dios que pudo haber desechado al rey eligió perdonarlo porque su corazón se quebrantó. Y si tú hoy haces lo mismo, si te quiebras ante Él, si reconoces tu error y le pides un corazón nuevo, Dios no solo te perdonará, sino que te levantará con un propósito mayor. Porque los que lloran ante el altar con sinceridad serán llenos de nueva gloria. Y porque los adoradores más profundos no son los que nunca fallaron, sino los que supieron volver después de haber fallado. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fue perfecto, sino porque fue humilde, enseñable, y nunca se escondió de la luz cuando fue confrontado. Tú puedes ser esa persona. Dios no busca santidad plástica, busca corazones verdaderos, busca almas que reconozcan su necesidad. Y si hoy tú decides abrir tu alma, dejar el orgullo y clamar como David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Entonces prepárate, porque el perdón vendrá como lluvia, la gracia vendrá como río y el Espíritu Santo volverá a habitar donde antes solo había culpa. El llanto de Efraín, el clamor escondido que despierta la ternura del Padre. En los tiempos del profeta Jeremías, cuando el pueblo de Dios caminaba herido, dividido, exiliado y distante de la obediencia, surge una figura poética, misteriosa y profundamente simbólica que representa a todo aquel que alguna vez se alejó de los caminos de Dios, pero que, en el exilio, empezó a recordar quién era y a quién pertenecía. Efraín, Efraín, hijo de José, símbolo de las tribus del norte de Israel, representa en el corazón de Dios a ese hijo que fue instruido, amado, bendecido, pero que por la dureza de su corazón, por el engaño de su orgullo y la seducción de los ídolos, se apartó de su propósito. Y aunque durante años anduvo errante, confundido y rebelde, hubo un día, oh bendito día, en que su corazón comenzó a dolerse por su pecado, no por las consecuencias, sino por lo que había perdido, la comunión con su Padre. Y entonces, en medio de ese quebranto, en medio de ese despertar espiritual, Efraín clama con voz temblorosa: «Castigásteme, y fui castigado como novillo indómito, conviérteme, y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios». Jeremías 31, 18. Este verso es la expresión más genuina del alma que se reconoce incapaz de cambiar por sí misma. Es la confesión del que sabe que sin la intervención de Dios no hay regreso posible. Efraín dice: «Conviérteme». No dice: «Me convertiré». No presume, no promete. Simplemente reconoce que necesita ser transformado por la mano del cielo, y este clamor, escondido quizá en la soledad de un corazón fragmentado, despierta una ternura en el corazón del Padre que conmueve los cimientos del universo. Porque Dios no es indiferente al llanto de sus hijos. Dios no ignora el gemido del que vuelve. Dios no cierra sus oídos al arrepentido. Dios no rechaza el alma quebrantada. Y entonces Jehová responde con una de las declaraciones más hermosas de toda la Escritura: «¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia», dice Jehová. Jeremías 31, 20. ¡Qué declaración! Dios no solo lo recuerda, lo extraña. Dios no solo piensa en él, sus entrañas se conmueven, y ese verbo, «se conmueven mis entrañas», en hebreo habla de un estremecimiento visceral, profundo, casi físico, como el de una madre que escucha el llanto de su hijo a la distancia y no puede contener el deseo de correr a abrazarlo.
Ese es el corazón del Padre Celestial, no el del juez frío, sino el del Dios tierno, amoroso, que añora el regreso del Hijo pródigo, del Pedro quebrado, del David humillado, del ladrón rendido, del Efraín que clama en silencio. Y tú, sí, tú que estás leyendo estas palabras, tal vez seas ese Efraín. Quizás creciste con la palabra, quizás conociste la verdad, quizás caminaste en los atrios del templo, pero el dolor, la confusión, las decepciones, o simplemente el deseo de hacer tu voluntad, te alejaron. Y hoy estás aquí, viéndote reflejado en este pasaje, con un nudo en la garganta, sintiendo que algo dentro de ti se está moviendo. Esa es la voz del Espíritu Santo. Ese estremecimiento no es casual. Es el Padre que está siendo movido en sus entrañas porque tú estás regresando. Y no necesitas tener palabras perfectas, no necesitas traer respuestas, solo necesitas decir como Efraín, conviérteme y seré convertido. Y Dios lo hará, porque no hay oración más poderosa que la del alma que se rinde. No hay cántico más puro que el susurro del arrepentido. No hay acto más glorioso que cuando el hombre reconoce que necesita a su Dios. Efraín no volvió con honores, ni con ofrendas, ni con coronas, volvió con lágrimas. Y fue suficiente. Y tú, si hoy decides hacer lo mismo, si hoy confiesas tu necesidad, si hoy reconoces que no puedes más, que necesitas regresar, que estás vacío, que perdiste el rumbo, el cielo entero se moverá a tu favor. Y escucharás a Dios decir, tendré de ti misericordia. No lo pospongas, no te escondas, no calles más. Si tu alma hoy tiembla, si tus ojos se llenan de agua, si tu pecho arde con un fuego que no puedes explicar, es el Padre diciéndote, eres precioso para mí, vuelve. El publicano en el templo, cuando el orgullo se calla y la humildad abre los cielos en un día aparentemente común, en el templo donde tantos acudían para cumplir con sus rutinas religiosas, Jesús nos narra una escena que descompone las estructuras humanas y revela el verdadero corazón del cielo. Una escena simple, pero que contiene en sus detalles una bomba espiritual de revelación. Dos hombres suben al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. Ambos cargaban historias, ambos hablaban con Dios, pero solo uno se fue justificado. El fariseo, vestido de superioridad espiritual, comenzó su oración no como un clamor, sino como una exhibición. No como una confesión, sino como un discurso de autojustificación. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ni aun como este publicano. Lucas 18:11. Era como si sus palabras fueran más una estrategia de marketing personal que una súplica del alma. Era como si, en lugar de hablar con Dios, quisiera impresionar al cielo con su currículum espiritual, ayunos, diezmos, obras, pero su corazón estaba lejos. Su boca hablaba de sí mismo, pero Dios no se impresionó. Y entonces Jesús gira nuestra mirada al otro hombre, al publicano, aquel que era considerado traidor, impuro, pecador por excelencia, un cobrador de impuestos, un paria social. Pero ese hombre no se atrevía ni a levantar la mirada, no entró con discursos, no exhibió méritos, no se justificó. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. Qué oración tan breve, tan quebrantada, tan real. No hubo adornos, solo el peso de una conciencia que sabe que no tiene nada que ofrecer, pero que aún así se atreve a pedir misericordia. Y Jesús, con esa autoridad que desnuda los corazones y que eleva a los humildes, declara lo que trastorna toda lógica religiosa. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido. Lucas 18:14. Este pasaje no es solo una lección moral, es una ventana abierta al corazón de Dios. Nos muestra que la humildad genuina, el arrepentimiento sincero, el clamor silencioso del alma que se reconoce necesitada, es más poderoso que 1000 discursos religiosos. Porque Dios no mira las apariencias. Dios no escucha las oraciones adornadas con orgullo. Dios se inclina ante el susurro del corazón quebrantado. Y tú, que estás escuchando esta palabra hoy, tal vez te sientas como ese publicano, tal vez no, te sientes digno de entrar al templo. Tal vez llevas años cargando con vergüenza, con culpas, con decisiones que te alejaron. Tal vez no te atreves ni a levantar los ojos al cielo. Y eso, aunque no lo creas, te está acercando más a Dios que 1000 oraciones altivas. Porque el cielo no busca oradores elocuentes, busca corazones rendidos. Y si hoy tú también te atreves a golpear tu pecho, aunque sea en silencio, y decir: Dios, ten misericordia de mí, pecador, entonces esta palabra también será para ti. Este descendió a su casa justificado. ¿Sabes qué significa eso? Que el perdón descendió con él, que la paz descendió con él, que el favor divino lo acompañó, que la gracia lo abrazó antes de cruzar el umbral de su puerta. No lo vieron los hombres, no fue aplaudido, pero fue recibido en lo invisible por el Dios que ve en lo secreto. Y tú, hoy, también puedes ser justificado, no por lo que hiciste, sino por lo que reconoces, no por lo que construiste, sino por lo que estás dispuesto a entregar, porque al final no se trata de qué tan cerca estás del altar, sino de qué tan abierto está tu corazón. No se trata de cuántos pasos diste hacia Dios, sino de cuántos diste hacia abajo en humildad. Y no se trata de aparentar perfección, sino de permitir que tu imperfección sea sanada por la perfección de su gracia. Hoy, esta enseñanza nos recuerda que el arrepentimiento no es para los débiles, es para los valientes que se atreven a dejar el orgullo y entrar al lugar secreto con el alma desnuda. Y si ese eres tú, entonces prepárate, porque tu casa también será testigo de una justificación que el mundo no entiende, pero que el cielo celebra. La restauración de Manasés. Cuando el peor de los reyes se encuentra con la infinita misericordia de Dios, en la vasta historia de los reyes de Judá, entre los nombres de sabiduría, valentía y fe, aparece uno que sobresale no por sus virtudes, sino por el espanto de sus pecados, por la profundidad de su maldad, por la oscuridad que extendió sobre una nación entera. Manasés, hijo de Ezequías, un rey que, habiendo heredado el legado de uno de los líderes más piadosos de su tiempo, se desvió tanto del camino del Señor que su historia parece, en un principio, irrecuperable. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones. 2 Crónicas 33, 1-2. Este joven rey no solo se alejó del Dios de sus padres, sino que levantó altares a dioses falsos, adoró a los astros del cielo, construyó ídolos en la casa de Jehová y practicó la hechicería, la adivinación y la consulta a espíritus y encantadores. Pero lo más escalofriante fue que hizo pasar a sus propios hijos por fuego, un acto abominable de sacrificio humano que nos muestra hasta qué punto un corazón puede endurecerse cuando se aparta del Señor. Y Manasés derramó mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Tus Reyes 21:16 era un rey cruel, un ídolo de rebeldía, un enemigo del altar, un destructor del legado espiritual, un modelo de impiedad para su generación. Sin embargo, ¡oh, cuán grande es la misericordia de Dios! Porque cuando parecía que su destino estaba sellado por la destrucción, el juicio de Dios lo alcanzó.
pero no para exterminarlo, sino para despertarlo. Jehová, pues, trajo contra ellos los jefes del ejército del rey de Asiria, quienes aprisionaron con grillos a Manasés, y atándolo con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Los Crónicas 33:11. Manasés cayó, fue humillado, fue encadenado, y en esa celda extranjera, sin trono, sin sirvientes, sin poder, sin ídolos, comenzó a recordar. A veces Dios permite que nuestras estructuras se desmoronen, no para destruirnos, sino para que despertemos. El exilio fue la medicina amarga que curó el alma enferma de Manasés. Y allí, en el polvo de la vergüenza, sucedió el milagro más inesperado, el arrepentimiento. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Dos Crónicas 33:12. ¿Puedes imaginar ese momento? Un hombre que había profanado los lugares santos, que había derramado sangre inocente, que había burlado las leyes divinas. Ahora estaba de rodillas, con cadenas en las muñecas, pero con el alma doblada en reverencia. Y esa oración, esa súplica temblorosa, ese clamor desde el abismo, fue escuchado. Y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dos Crónicas 33:13. ¡Qué maravilla! El rey más perverso de Judá fue restaurado, porque no hay pecado que la sangre del Cordero no pueda limpiar, no hay corazón que Dios no pueda transformar, no hay historia tan oscura que no pueda ser redimida por la luz de la misericordia divina. Y tú que estás escuchando esta palabra, quizás también te sientes como Manasés. Quizás tomaste decisiones que destruyeron cosas sagradas en tu vida. Quizás fuiste responsable de heridas que otros aún cargan. Quizás tu historia está manchada con errores graves, con actos que te persiguen, con culpas que no puedes borrar. Quizás incluso pensaste que tu oportunidad ya expiró, pero hoy Dios te dice, si Manasés fue restaurado, tú también puedes serlo, porque el arrepentimiento no es solo para los débiles, es para los valientes que se atreven a arrodillarse y decir, Dios de mis padres, he pecado contra ti y necesito tu perdón. Es para los que entienden que las cadenas físicas no son peores que las cadenas del alma. Es para los que reconocen que la verdadera libertad no comienza cuando sales de la prisión, sino cuando Dios entra en tu corazón. Manasés volvió a Jerusalén y no volvió igual. Derribó los ídolos que había levantado, reparó el altar de Jehová y restauró el culto al único Dios verdadero. Eso es el verdadero arrepentimiento. No solo lágrimas, sino transformación. No solo dolor, sino frutos. No solo una oración, sino una decisión. Y tú, si hoy decides doblar tus rodillas, no ante el mundo, sino ante el Rey eterno, puedes experimentar lo que Manasés vivió. Una restauración total, una nueva historia, una segunda oportunidad que el cielo ya preparó. No te engañes creyendo que es demasiado tarde. No aceptes la mentira de que estás descartado. El Dios que restauró a un rey perverso puede restaurar a un hijo pródigo. Y ese hijo podría ser tú. La negación de Judas. Cuando el remordimiento sin rendición conduce a la perdición, pocas historias dentro de la narrativa bíblica han causado tanto estremecimiento y reflexión como la de Judas Iscariote, aquel discípulo que caminó con Jesús, que vio con sus propios ojos los milagros, que escuchó las parábolas directamente de la boca del Maestro, que compartió el pan en la intimidad del círculo apostólico, y que, sin embargo, entregó al Hijo del Hombre con un beso. Mucho se ha dicho sobre Judas. Muchos lo señalan con dureza, como símbolo de traición,
como la personificación de la perfidia, como la sombra que mancha el círculo de los 12. Pero si miramos su historia con los ojos del Espíritu, con la lente del amor de Dios, entenderemos que Judas no estaba predestinado a perecer, sino que, al igual que Pedro, tuvo en sus manos la oportunidad de rendirse, pero eligió el camino del remordimiento sin arrepentimiento. Y esa es una diferencia crucial, porque no todo dolor es salvación, no toda lágrima limpia, no todo quebranto restaura. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: «Yo he pecado entregando sangre inocente». Mateo 27, 3, 4. Él confesó, sí. Devolvió el dinero, sí. Reconoció que Jesús era inocente, sí. Pero no fue a los pies de Jesús, fue a los pies de los sacerdotes. No se quebró ante el Maestro, sino ante los hombres. Y esa es la tragedia de Judas. Su dolor no lo llevó al altar, lo llevó al abismo. Su culpa no lo empujó al perdón, lo empujó a la desesperación. Su conciencia no se rindió ante la gracia, se hundió en la oscuridad de su propia condena, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue, y se ahorcó. Mateo 27, 5, qué fuerte, qué doloroso. Judas estuvo tan cerca del perdón, tan cerca de la restauración, tan cerca de los brazos abiertos de Jesús. Y sin embargo, murió lejos, no por la traición, sino por no haber regresado, porque el verdadero arrepentimiento no es solo sentirse mal por lo que hiciste, no es solo llorar. No es solo devolver lo que tomaste, es volver al Padre, es correr al altar, es rendir la culpa, el error, el orgullo, la vergüenza y entregarlo todo ante el único que puede redimirlo. Pedro también negó 3 veces y fue restaurado. ¿Por qué? Porque lloró a los pies del Salvador, porque esperó, porque no huyó de la presencia, porque no se colgó de su culpa, sino que se sostuvo del amor. Y tú, que estás aquí leyendo esto, tal vez también sientes ese peso, tal vez también te equivocaste, traicionaste principios, fallaste al llamado, negaste tu fe con tus actos, con tus palabras, con tu silencio, y la culpa está golpeando fuerte. Pero hoy, esta palabra llega para advertirte con amor. No sigas el camino de Judas. No permitas que la culpa hable más fuerte que la voz de la gracia. No permitas que el enemigo te convenza de que ya no hay regreso. Porque sí lo hay. Mientras tengas aliento, mientras tu corazón late, mientras tu alma sienta remordimiento, hay un camino de vuelta. Pero no a los pies de los hombres, no a las instituciones, sino a los pies ensangrentados del que aún hoy dice: «Ven a mí». ¿Sabes qué pudo haber pasado si Judas hubiera corrido al Calvario? Si hubiera esperado hasta después de la resurrección, si hubiera llorado en la misma playa donde Pedro fue restaurado, qué diferente sería su historia, qué testimonio poderoso de gracia hubiera sido, porque Jesús no le cerró la puerta, Jesús no lo desechó, Jesús lo llamó amigo, incluso en el momento de la traición. Amigo, ¿a qué vienes? Mateo 26, 50. Aún en ese momento, Jesús le ofreció una última puerta, y Judas la cerró. Tú, en cambio, aún tienes esa puerta abierta. No sigas flagelándote con pensamientos de condenación. No te encierres en el silencio del dolor. No tomes decisiones desesperadas. Ríndete, clama, habla con Dios. Ve al altar. Deja que Jesús te restaure. Él quiere hacerlo. No cometas el error de Judas, creer que tu pecado es más grande que la cruz, porque no lo es. Jamás lo será. La gracia revelada a la mujer del perfume, cuando el pasado se rompe a los pies del Maestro en un día que parecía uno más en la rutina religiosa de los fariseos, ocurrió algo que el cielo jamás olvidó. Jesús había aceptado comer en casa de Simón, un hombre correcto en apariencia, conocedor de las Escrituras, observador de la ley.
pero cuyo corazón estaba cubierto por el velo del juicio y la autosuficiencia espiritual. Y mientras se servía la comida, mientras los invitados hablaban, mientras las palabras corrientes llenaban el aire, algo sobrenatural interrumpió la escena. Entró una mujer. No era cualquier mujer. Era una pecadora conocida. Una de esas personas que todos en la ciudad miraban con desprecio, con susurros, con repudio, pero ella no venía a hablar, no venía a justificarse, no venía a ser vista, venía a postrarse, venía a rendirse, venía a adorar. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Lucas 7:38. ¡Qué escena tan poderosa, tan íntima, tan desconcertante para los que estaban allí, pero tan hermosa para el cielo! Porque esta mujer no pidió nada, no habló una sola palabra, no explicó su pecado. Ella dejó que sus lágrimas hablaran por ella, que su humillación fuera su oración, que su perfume fuera su clamor. Ella no trajo palabras, trajo quebranto, no trajo ofrendas de templo, trajo su vida rota y lo entregó todo a los pies del Salvador. Simón, el fariseo, murmuraba en su interior: si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Lucas 7:39. Pero Jesús, con esa sabiduría que desarma argumentos y revela el corazón, le respondió con una parábola sencilla, pero eterna. 2 deudores había. Uno debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo con qué pagar, ambos fueron perdonados. ¿Quién amará más? Simón respondió: aquel a quien más se le perdonó. Y Jesús lo confirmó. Entonces, volteándose hacia la mujer, pero hablando con Simón, le dice: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con lágrimas. No me diste beso, mas ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza, mas ella ha ungido con perfume mis pies. Y luego vino la sentencia que partió los cielos, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Lucas 7:44-47, qué revelación tan gloriosa. La mujer que fue despreciada por todos fue abrazada por el cielo. La que fue juzgada por los hombres fue justificada por el Verbo encarnado. La que no dijo nada fue escuchada como si gritara. La que vino rota se fue restaurada, porque el verdadero arrepentimiento no siempre se expresa con palabras. Se demuestra con actos, con lágrimas, con entrega. Y cuando el alma se quiebra a los pies de Jesús, el cielo se inclina a tocarla. Esta mujer no solo fue perdonada, fue recordada para siempre. Jesús dijo: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Mateo 26:13. Dios mío, una mujer sin nombre, una historia marcada por el pecado, una reputación destruida, ahora forma parte del testimonio eterno del Evangelio de la Gracia. Y tú, que estás viendo este video, quizás también llevas un frasco de perfume cerrado. Quizás tu alma guarda dolor, culpa, secretos, heridas, caídas que te impiden levantar la cabeza. Tal vez has sido señalada, juzgada, malinterpretada. Quizás te preguntas si todavía puedes ser amada, si todavía puedes ser perdonada. La respuesta está aquí: sí, puedes. Jesús no rechazó a aquella mujer, no te rechazará a ti. Jesús no huyó de su quebranto, no huirá del tuyo. Si hoy decides correr a sus pies, si hoy decides postrarte sin explicaciones, si hoy decides romper tu frasco de perfume, tu historia, tu pasado, tu vergüenza, el cielo responderá con perdón, con honra, con restauración y con nombre eterno.
No te preocupes por lo que digan los Simones de este mundo. Preocúpate por lo que dice Jesús. Y Jesús dice, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. El arrepentimiento de los ninivitas, cuando una ciudad entera se quebranta y cambia su destino en la vastedad del Antiguo Testamento. Entre las narraciones de profetas, juicios y promesas, hay un episodio extraordinario que muchas veces es recordado por el gran pez, pero cuya verdadera joya espiritual se encuentra en el poder colectivo del arrepentimiento. La historia de Nínive, una ciudad pagana, pecadora, idólatra, violenta, soberbia, pero que, al recibir la advertencia del cielo, se humilló de tal manera que movió la compasión de Dios y detuvo el juicio inminente. La historia comienza con el profeta Jonás, llamado a ir a predicar a Nínive, esa ciudad que representaba, o todo lo opuesto a la voluntad de Dios. Era una sociedad que había cometido atrocidades, se había burlado de lo sagrado y se había entregado a la inmoralidad y a la injusticia. Por eso, Dios había decidido ponerle un plazo, 40 días más, y Nínive sería destruida. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás 3.4. Era un mensaje breve, sin adornos, sin misericordia explícita, sin segundas oportunidades, pero algo ocurrió, algo que rompió todo pronóstico, algo que sigue siendo una de las señales más grandes del poder del arrepentimiento colectivo. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Jonás 3:5. Desde el rey hasta el campesino, desde los nobles hasta los esclavos, todos se humillaron, todos se postraron, todos dejaron su camino de maldad. Todos entendieron que su única esperanza era rendirse ante el Dios de Israel, y lo que ocurrió después fue tan impresionante que aún hoy, siglos después, sigue siendo un faro de esperanza para las naciones, para las familias, para las iglesias, para los corazones quebrados. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás 3:10. Detente por un momento y piensa en esto. Una ciudad entera, cuya sentencia ya había sido declarada por Dios, logró revertir su destino simplemente con arrepentimiento. No construyeron templos, no ofrecieron sacrificios costosos, no redactaron discursos. Se quebraron, se humillaron, y Dios, el justo juez, cambió su decisión. Esto nos enseña que el juicio puede estar decretado, pero el arrepentimiento puede detenerlo. El pecado puede haber sido grande, pero la gracia es mayor. El corazón colectivo de una generación postrada puede activar misericordias que ya parecían caducadas. Y tú, que estás aquí hoy, tal vez representas a tu casa, a tu familia, a tu linaje. Quizás has visto maldad a tu alrededor. Quizás creciste en un entorno marcado por la oscuridad, por la idolatría, por el dolor, por patrones repetitivos de destrucción, rechazo, pobreza espiritual, pecado y ruina. Pero déjame decirte, con la autoridad que me da la palabra, tú puedes cambiar el destino de tu casa. Tú puedes ser la señal de arrepentimiento que active la misericordia sobre tu generación. Tú puedes ser el Jonás que en lugar de huir se rinde, obedece y proclama. Tú puedes ser el rey de tu casa que se baja del trono del orgullo y se viste de cilicio. Tú puedes ser la señal viva de que el juicio puede detenerse cuando el corazón se quebranta. ¿Y qué es lo más glorioso de todo esto? Que Jesús mismo usó este evento como referencia profética. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás,
en este lugar. Mateo 12:41. Jesús validó el arrepentimiento de Nínive. Jesús honró la memoria de una ciudad que, a pesar de su oscuridad, tuvo el valor de doblar sus rodillas y clamar por misericordia. Y hoy, Él está aquí, no como Jonás, no con advertencia seca, sino con clavos en las manos, con el costado abierto, con la voz quebrada que aún susurra, «Vuelvan a mí». Y si hoy tú, desde tu casa, desde tu habitación, desde tu rincón oscuro decides rendirte, confesar, doblar rodilla, ayunar, clamar, llorar, el mismo Dios que detuvo el juicio sobre Nínive, detendrá el juicio sobre tu vida. La tormenta se calmará, el ciclo de destrucción será roto, y la misericordia danzará sobre tu casa como una bandera de victoria. No esperes más. No digas mañana. Hoy es tu día de arrepentimiento. Hoy es el día en que el cielo puede mirar hacia abajo y ver que alguien, en medio del caos, ha decidido cambiar el rumbo por medio de un corazón quebrantado. Hazlo, como los ninivitas. No te justifiques, no te excuses, solo hazlo. Y verás cómo la compasión de Dios se levanta más alta que la condena. Y lo que iba a ser destrucción se convertirá en renacimiento, y lo que iba a ser llanto se convertirá en danza, y lo que parecía final será el nuevo comienzo. El llanto de Josías, cuando el arrepentimiento de un líder cambia el rumbo de una nación, hay momentos en la historia donde una sola decisión lo cambia todo. No decisiones tomadas desde la fuerza militar, ni desde el poder político, ni siquiera desde la estrategia humana, sino decisiones que nacen desde lo profundo del alma, en el secreto del corazón, en el lugar invisible donde solo Dios y el hombre se encuentran cara a cara. Uno de esos momentos, cargado de gloria y quebranto, lo vivió el joven rey Josías, cuya historia se convierte en una de las mayores evidencias de que cuando un corazón se humilla delante del Señor, no solo se transforma un hombre, sino una nación entera. Josías comenzó a reinar con solo 8 años, en una tierra impregnada de idolatría, de altares paganos, de prácticas ocultas que habían provocado la ira de Dios por generaciones. Había heredado un reino en ruinas espirituales, un pueblo desconectado del pacto, una casa de Dios abandonada y un sacerdocio corrompido. Y aún así, desde su juventud, su corazón buscó al Dios de David, su padre espiritual. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera, de las esculturas y de las imágenes fundidas. 2 Crónicas 34:3. Este joven no esperó que otros hicieran lo correcto. No esperó que la generación anterior despertara. Él decidió ser la excepción, él decidió actuar, él decidió romper con los ciclos malditos que sus antepasados habían alimentado. Y mientras restauraban el templo, ocurrió algo profético, algo que el cielo había estado esperando por años. Descubrieron el libro de la ley de Jehová, ese libro sagrado, perdido, olvidado, sepultado entre los escombros de la religiosidad muerta, fue hallado y leído delante del rey. Y lo que ocurrió a continuación fue un terremoto espiritual. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. 2 Crónicas 34:19. ¡Oh, qué imagen tan poderosa! El rey, el hombre más alto en jerarquía, no se cubrió de orgullo ni se escondió detrás de excusas políticas o teológicas. Rasgó sus vestiduras, se rasgó por dentro, su corazón se quebró y lloró. Ese llanto no fue de vergüenza pública, fue un llanto de convicción, un llanto que decía, hemos fallado, nos desviamos, ignoramos a Dios y merecemos juicio.
Pero también fue un llanto que clamaba por misericordia, y el cielo lo escuchó. Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de mí, yo también te he oído, dice Jehová. 2 Reyes 22:19. El arrepentimiento de Josías movió el corazón de Dios, retardó el juicio, protegió a su pueblo, desató reforma, reinauguró la adoración y reconectó a la nación con el Dios de los cielos. Y tú, que estás viendo este video ahora, tal vez no eres rey ni reina, pero tienes influencia, tienes una familia, tienes una generación mirando tus pasos. Tienes la posibilidad de decidir si continúas con lo que heredaste o si comienzas algo nuevo. Tal vez tus antepasados fueron como Manasés, pero tú puedes ser como Josías. Tal vez tu historia está llena de errores, pero tu futuro puede estar lleno de gloria. Todo comienza con un gesto, rasgar el corazón, no ante los hombres, sino ante Dios, no para demostrar dolor, sino para iniciar transformación, porque el arrepentimiento de Josías no fue solo emocional, fue intencional. Limpió los ídolos, derribó los altares falsos, rompió los pactos con la oscuridad, restauró el altar del Señor y volvió a leer la palabra en voz alta para que todo el pueblo la escuchara. Hoy, Dios está buscando Josías modernos. Hombres y mujeres que se levanten en medio de la decadencia moral, del caos espiritual, de la religiosidad vacía, y decidan humillarse, llorar, orar, cambiar. Dios no está buscando perfectos, está buscando quebrantados, corazones que se rasguen por dentro cuando la palabra los confronta, almas que no endurezcan el corazón cuando el Espíritu susurra, arrepiéntete. Y si tú hoy escuchas esta palabra y decides hacer lo que hizo Josías, entonces verás lo que él vio: una nación volver a Dios, una casa llena de fuego santo, un futuro cubierto por la mano de Jehová. Y no se celebraba tal Pascua desde los días del profeta Samuel. 2 Crónicas 35:18. El arrepentimiento de uno trajo avivamiento a todos. La conversión de Zaqueo. Cuando un corazón hambriento se trepa al árbol de la gracia y Jesús se autoinvita a su casa en medio de la multitud que seguía a Jesús, entre gritos, empujones y miradas curiosas, se encontraba un hombre pequeño, de estatura, pero con un vacío inmenso en el alma. Su nombre era Zaqueo. Era jefe de los publicanos, rico, conocido por ser cobrador de impuestos, abusador del pueblo, símbolo de corrupción, desprecio y traición. Pero dentro de ese hombre que parecía estar completo por fuera, existía un clamor silenciado, la necesidad de ver a Jesús. Zaqueo no tenía amigos en la multitud, no tenía respeto ni honra delante del pueblo, pero tenía algo que muchos no tenían: hambre, hambre espiritual, hambre de algo real, hambre de una mirada que lo viera más allá de su reputación, hambre de un amor que no estuviera condicionado a su pasado. Y procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Lucas 19:3. El hambre verdadera no se rinde por obstáculos. Y Zaqueo, a pesar de su rango, a pesar de su dignidad social, decidió hacer lo impensable: subir a un árbol. Como un niño, como un desesperado, como alguien que ya no puede vivir un día más sin ver al Salvador. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Lucas 19:4. Oh, qué escena tan sencilla y tan eterna. Un hombre quebrado por dentro, pero camuflado de riqueza y poder, trepado en un árbol, buscando una mirada que lo transforme. Y Jesús, que nunca
Pasa por un lugar sin propósito. Al llegar a ese punto detiene su paso, levanta los ojos y le llama por su nombre. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lucas 19:5. Dios mío, Jesús no espera ser invitado. Jesús se autoinvita a la casa del arrepentido. Jesús no se espanta por el pasado. Jesús no exige explicaciones. Jesús responde a la fe silenciosa, a la búsqueda anónima, a la trepada en el árbol. Y Zaqueo, sorprendido, quebrado, con lágrimas contenidas en los ojos, baja del árbol con gozo. No con vergüenza, no con miedo, con gozo. Porque ese día Jesús eligió hospedarse en la casa del más despreciado. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Lucas 19:6. Pero como siempre ocurre cuando la gracia se manifiesta, los que no entienden el perdón murmuran. Los religiosos se escandalizan. Los moralistas se ofenden. La multitud, incapaz de ver lo que ve el cielo, dijo: ha entrado a posar con un hombre pecador. Lo que no sabían era que esa visita era la más gloriosa que esa casa jamás tendría. Porque donde Jesús entra, entra la redención, entra la limpieza, entra la transformación, entra la restauración de lo que el sistema dijo que era irredimible. Y entonces Zaqueo, en un acto espontáneo, sin que Jesús le exigiera nada, se levanta delante de todos, con voz temblorosa pero decidida, y dice: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lucas 19:8. Esto es arrepentimiento real, no palabras vacías, no excusas, no discursos religiosos, sino acciones, frutos, restitución, transformación, cambio radical. El ladrón se convierte en dador, el corrupto se convierte en restaurador, el excluido se convierte en anfitrión del rey. Y Jesús, viendo la sinceridad de su corazón, declara una sentencia que partió el cielo y estremeció la tierra. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Lucas 19:9. Hoy, no mañana, no después de probar su fidelidad, no después de pasar por un proceso, hoy. Porque el arrepentimiento sincero acelera la salvación. Porque el hambre atrae al Redentor. Porque el deseo de ver a Jesús, aunque sea desde un árbol, hace que el cielo baje a la casa del hombre. Y tú, que estás aquí, que me estás escuchando, tal vez te pareces a Zaqueo. Quizás has ganado mucho en lo externo, pero estás vacío por dentro. Quizás la gente te rechaza, te juzga, te ve como un caso perdido. Quizás sientes que estás lejos. Pero hoy Jesús está pasando por tu calle. Hoy su mirada se alza buscando al que trepó, al que buscó, al que lloró en silencio. Hoy Jesús te llama por tu nombre y te dice: desciende, porque hoy quiero entrar a tu casa. Y si tú le abres la puerta, como Zaqueo, si tú reconoces, si tú restituyes, si tú te rindes, hoy vendrá la salvación, no solo a ti, sino a tu casa, a tus hijos, a tu linaje, a tu historia. Porque cuando el arrepentimiento es real, Jesús no pasa de largo. Jesús se queda. Jesús transforma. Jesús restaura. Jesús honra. La redención de la mujer samaritana, cuando el rechazo y la vergüenza son reemplazados por propósito y testimonio, había una hora del día en que nadie salía a buscar agua. El sol caía sobre la tierra como fuego. Los caminos estaban desiertos. El calor lo impregnaba todo con un silencio pesado. Pero ella escogía esa hora, la hora donde no había miradas, la hora donde no había murmullos, la hora donde podía ir sola, con su cántaro y su vergüenza. La mujer samaritana no era una desconocida en su pueblo. Todos sabían su historia. Había tenido 5 maridos. Y con el hombre con quien ahora vivía ni siquiera había pacto. Era el tipo de mujer que evitaba a las otras mujeres. El tipo de persona que camina con la cabeza baja y el corazón endurecido,
acostumbrada a ser usada, abandonada, señalada, con un alma sedienta de algo que ni ella misma sabía nombrar. Y justo ese día, a esa hora, en ese pozo, la eternidad la estaba esperando, y le era necesario pasar por Samaria. Juan 4:4. Dios mío, Jesús no fue por casualidad, no fue porque era el camino más corto, no fue por accidente, fue porque había una cita divina, una cita escrita en el calendario del cielo desde antes de la fundación del mundo, una mujer que no sabía orar, pero estaba gimiendo desde el alma, y el cielo siempre responde a un clamor oculto. Jesús se sienta junto al pozo. Ella llega, no espera encontrar a nadie, y mucho menos a un hombre, y muchísimo menos a un judío. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Juan 4:9. Jesús rompe todas las barreras, la barrera del género, la barrera étnica, la barrera moral, la barrera social, y le responde no con juicio, sino con promesa. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Juan 4:10. Agua viva. Jesús le está diciendo: tú vienes cada día con este cántaro, pero lo que te falta no está en este pozo. Lo que te falta está en mí. Lo que tu alma grita yo lo puedo llenar. Lo que te falta no es un nuevo hombre, es una nueva identidad. Y ella responde con lógica: no tienes con qué sacarla. Y ahí Jesús le revela el secreto eterno: el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Juan 4:13-14. Él no está hablando de agua, está hablando del alma, del vacío que solo Él puede llenar, del corazón cansado de buscar consuelo en relaciones rotas, de la sed interna de los que lo han probado todo y siguen vacíos. Y entonces Jesús toca el punto más doloroso de su historia. Ve, llama a tu marido. Y ella, quizás con vergüenza, responde: no tengo marido. Y ahí, con amor y verdad, Jesús le dice: bien has dicho, 5 has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Pero lo glorioso es que Jesús no la expone para humillarla, la confronta para sanarla. Él revela su pasado, no para condenarla, sino para liberarla. Él menciona su historia para reescribirla, y ella, en lugar de correr, se queda, en lugar de huir, se rinde. Y entonces algo ocurre, un cambio, una chispa, un despertar. Señor, me parece que tú eres profeta. Y empieza a hacer preguntas. Y Jesús, que hasta ese momento no se había revelado como el Mesías a nadie más, a ella, a la mujer pecadora, samaritana, quebrada, le dice con ternura: yo soy el que habla contigo. Juan 4:26. Dios mío, qué revelación, qué misericordia, qué honra. La primera persona en la Biblia a quien Jesús le revela claramente su identidad como el Mesías es una mujer que la sociedad descartó. Una mujer que había fracasado 5 veces. Una mujer que tenía sed, y después de eso, ella deja su cántaro. Sí, deja atrás el símbolo de su búsqueda vacía, y corre a la ciudad que antes la rechazaba. Corre sin miedo, sin vergüenza, porque ahora no lleva culpa, lleva testimonio. Venid, ves a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan 4:29. ¡Qué transformación! ¡Qué milagro! La mujer que se escondía ahora predica. La mujer que tenía miedo ahora anuncia. El arrepentimiento la convirtió en evangelista. El encuentro con Jesús la hizo libre. Y tú, sí, tú también puedes vivir esto. No importa cuántos errores cometiste, no importa cuántos cántaros rotos llevas cargando. Jesús está sentado junto a tu pozo, te está esperando, te está hablando,
Y si hoy tú dejas el cántaro y corres hacia él, vendrá una revelación que cambiará tu historia para siempre. Porque el arrepentimiento no solo borra el pasado, activa el propósito, y lo que antes fue motivo de vergüenza se convierte en plataforma de gloria. Así es el amor de Cristo, así es la gracia del Evangelio. El quebranto de Esdras, cuando la intercesión de un hombre arrepentido abre las puertas de una nueva restauración. Después de años de exilio, de desolación, de templos derribados y muros hechos polvo, el pueblo de Israel comenzaba a regresar a su tierra, pero no solo con los pies, también con las ruinas en el alma. La cautividad había dejado marcas no solo en la tierra, sino en las generaciones. Habían regresado, sí, pero habían traído consigo costumbres extrañas, alianzas indebidas, pecados no confesados y corazones endurecidos por la rutina de la religiosidad. Y en medio de esa mezcla de restauración externa y decadencia espiritual interna, Dios levantó a un hombre, Esdras, un escriba celoso, un sacerdote apasionado, un líder que no solo reconstruía edificios, sino corazones. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñarla en Israel. Esdras 7:10. Pero cuando Esdras se dio cuenta de que el pueblo, aún después del exilio, seguía caminando en desobediencia, su alma se quebró. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Esdras 9:3. Él no estaba pecando, pero se puso en la brecha. No era el culpable, pero se vistió de duelo como si lo fuera, porque el arrepentimiento profundo no es solo personal, es intercesor, es identificarse con el pecado del pueblo y clamar como si fuera suyo, es cargar el dolor de otros y llevarlo ante el altar con lágrimas verdaderas. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Esdras 9:5. Y lo que Esdras hace a continuación es una de las oraciones más crudas, más sinceras, más poderosas que registra la Escritura. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras 9:6. ¡Qué palabras! Un hombre quebrado, un sacerdote humillado, un líder que entiende que no hay avivamiento sin arrepentimiento. No hay reconstrucción sin confesión, no hay honra sin primero pasar por el quebranto. Y ese clamor, esa postura de dolor santo, ese gemido delante de Dios, comienza a contagiar al pueblo. Porque el quebranto verdadero es contagioso. Cuando un líder se postra, otros se postran. Cuando uno clama con sinceridad, el cielo desciende. Cuando alguien deja de aparentar y se rasga el corazón, lo invisible comienza a temblar. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se reunió a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Esdras 10:1. Aleluya. Ese es el poder del arrepentimiento. No solo te transforma a ti, activa movimientos, despierta generaciones, rompe estructuras y abre las compuertas del cielo. Y tú que estás viendo este video ahora, quizás también estás rodeado de ruinas, ruinas en tu familia, ruinas en tu fe, ruinas en tus recuerdos. Quizás también fuiste parte de una generación que se contaminó, quizás tú mismo permitiste puertas abiertas. O simplemente estás viendo a tu alrededor un panorama de frialdad espiritual y no sabes por dónde comenzar. Empieza como Esdras. Prepara tu corazón, postra tus rodillas, extiende tus manos, confiesa con lágrimas y verás cómo otros seguirán. Ese fuego,
porque el avivamiento que cambiará tu casa puede comenzar contigo, con tu clamor, con tu arrepentimiento, con tu decisión de no seguir igual. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, eres justo porque hemos quedado un remanente que ha escapado. Esdras 9:15. Sí, aún queda un remanente, aún hay esperanza, aún hay posibilidad de redención. Y tú, al rendirte en esta hora, al quebrarte delante de Dios, estás entrando en esa compañía de los que no aceptan seguir levantando templos mientras el corazón sigue contaminado. De los que quieren más que forma, quieren fuego, más que rutinas, quieren presencia, más que rituales, quieren al Dios vivo caminando en medio de ellos. Hoy, como Esdras, tú puedes ser la voz que quiebra el silencio, el corazón que activa el mover, el canal que trae agua viva al desierto, y lo que parecía ruina será restauración. Lo que parecía silencio será canción, lo que parecía final será nuevo comienzo. El quebranto de Pablo, cuando el perseguidor de la fe se convierte en el predicador de la gracia de todos los testimonios de arrepentimiento que la palabra de Dios nos revela, pocos son tan profundos, tan radicales, tan impactantes y tan transformadores, como el de un hombre que antes de ser apóstol, era temido como un enemigo de la cruz. Saulo de Tarso, un fariseo riguroso, celoso de la ley, estudioso bajo los pies de Gamaliel, obediente a la letra, pero ciego al espíritu. Un hombre que pensaba estar sirviendo a Dios, mientras perseguía al mismo Dios hecho carne. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Hechos 9:1. ¡Qué descripción tan contundente! No simplemente tenía ideas equivocadas, respiraba amenazas y muerte. Su vida entera estaba dedicada a erradicar lo que él consideraba una secta peligrosa, el camino de Jesús. Prendía cristianos, los arrastraba ante tribunales, los golpeaba, y muchos murieron por su causa. Pero entonces, en el camino hacia Damasco, ocurrió lo inesperado. Una luz, una voz, una confrontación celestial que derrumbó a Saulo del caballo de su orgullo, de su religiosidad, de su violencia disfrazada de justicia. Y en el polvo del camino, Saulo escuchó la voz que cambiaría todo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. ¡Qué pregunta tan directa! No lo acusó con gritos, no lo destruyó con fuego. Jesús le habló, Jesús lo buscó. Jesús lo confrontó con amor. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 9:5. Y allí, en ese momento, en ese cruce entre la justicia y la misericordia, entre el error y la gracia, entre el orgullo y la humillación, Saulo comenzó a morir. Para que Pablo naciera, el perseguidor cayó, el fuerte se quebró, el sabio fue cegado, y el temido fue reducido al silencio. Porque cuando Cristo te encuentra, no te destruye, te reconstruye. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Hechos 9:9, 3 días, no de castigo, sino de conversión. 3 días de oscuridad externa para iluminar la luz interna. 3 días de duelo por lo que había sido. 3 días de quebranto, de introspección, de vacío. Y luego vino Ananías, y con temor pero con obediencia le impuso las manos, y las escamas cayeron, y el Espíritu Santo lo llenó. Y el apóstol Pablo nació. Inmediatamente predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Hechos 9:20. Aleluya. El que perseguía, ahora predica. El que maldecía, ahora bendice. El que destruía, ahora edifica. El que causaba terror, ahora provoca avivamiento, y no fue un cambio emocional, fue un cambio existencial. Pablo ya no era Saulo. Porque cuando hay arrepentimiento verdadero, no solo cambian tus actos, cambia tu identidad, cambia
Tu misión cambia tu lenguaje, cambia tu fruto, cambia tu eternidad. Y tú, que estás viendo este video, quizás te identificas con Saulo, quizás fuiste religioso pero seco, quizás heriste a otros desde la ignorancia, quizás defendiste doctrinas pero perdiste el amor, o tal vez viviste una vida contraria a la fe. Una vida que dañó, que hirió, que se alejó del propósito. Pero hoy Jesús también te está llamando por tu nombre. Él no te grita, te confronta con ternura. Él no te destruye, te transforma. Él no te borra, te escribe de nuevo. Y si hoy decides rendirte, caer del caballo del ego, del control, de la culpa, del pecado, del pasado, serás levantado como una nueva criatura. Serás lleno del Espíritu y comenzarás a caminar en el propósito eterno para el cual fuiste formado. Pablo no volvió a ser el mismo. Y tú, si hoy te arrepientes con sinceridad, tampoco volverás a serlo. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. 1 Corintios 15:10. ¡Qué declaración! La gracia no fue en vano. El arrepentimiento fue real. La transformación fue total. Hoy es tu momento para decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y comenzar el viaje que cambiará tu historia para siempre. El perdón te espera, y tu decisión lo activa si has llegado hasta aquí, si no te desconectaste, si resististe la incomodidad, el peso de las verdades, la confrontación del espíritu, si no apagaste este video a mitad del camino. Entonces, permíteme decirte algo que no es casual. Tú eres de los pocos, tú eres de los que tienen hambre, tú eres de los que el cielo está marcando con fuego. Tú eres de los que el Padre ha estado buscando para restaurar, abrazar y usar como instrumento de honra. Mills comienzan un video. Pocos lo terminan. Muchos sienten curiosidad. Pocos perseveran hasta el final. Y tú, que lo terminaste, estás mostrando no solo interés, sino disposición. No solo emoción, sino compromiso. Y por eso, antes de cerrar, quiero hablarte con el corazón ardiendo, con la voz profética que me ha sostenido a lo largo de estas enseñanzas, y con la ternura del pastor que dejó las 99 para buscarte a ti. Tu vida no volverá a ser la misma, porque el perdón ya fue activado en el cielo, porque la gracia ya ha sido desatada sobre ti. Porque la decisión de arrepentirte ha hecho temblar el infierno y ha provocado una fiesta en el cielo. Hoy se rompieron yugos, hoy cayeron cadenas, hoy puertas cerradas comenzaron a abrirse, hoy tus lágrimas fueron recogidas por ángeles, hoy tu nombre fue pronunciado en el cielo con honra, y el infierno perdió terreno en tu alma. No minimices lo que ocurrió aquí. No dejes que el enemigo te convenza de que esto fue solo un buen video. No, esto fue una cita divina, un altar encendido, una puerta abierta, una conversación santa entre el Creador y su criatura. Y ahora, después de escuchar cada historia, de David, de Pedro, de Pablo, de Zaqueo, de la samaritana, del ladrón en la cruz, de Manasés, de los ninivitas, de Esdras, tienes una elección delante de ti. No solo escuchar, sino responder. No solo emocionarte, sino actuar. Por eso, quiero pedirte que escribas en los comentarios la siguiente frase como señal de pacto, como testimonio, como estandarte espiritual de lo que Dios ha comenzado en ti. Hoy me rindo. Y mi historia comienza de nuevo. Sí, escríbelo, no para mí, no por el algoritmo, sino para que el cielo lo lea, para que los ángeles lo registren, para que el enemigo tiemble al ver que tú no eres de los que se esconden, sino de los que se levantan. Y ahora escucha bien esto, si aún no te suscribiste a este canal, hazlo ahora, no lo pospongas, no lo subestimes. Porque suscribirte no es solo un clic, es sellar este encuentro, es decir,
Quiero seguir oyendo la voz de Dios. Quiero que este canal sea mi altar digital. Quiero que cada video me empuje más cerca del corazón del Padre. Y dale me gusta, no por estadística, sino porque al hacerlo estás ayudando a que esta palabra llegue a otros, que están en el mismo lugar oscuro en el que tú estuviste. Tú puedes ser el puente para que otro se salve. Y si este mensaje tocó tu vida, compártelo con alguien. Envíalo por WhatsApp, públicalo en tus redes, mándaselo a ese familiar, a ese amigo que necesita volver. Sé un instrumento, sé un canal, sé un mensajero de la restauración. Hoy termina este video, pero no termina tu proceso. Esto fue solo el principio. Sigue buscando, sigue llorando en el altar, sigue leyendo la palabra. Sigue caminando hacia la cruz, porque el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Y ahora, antes de cerrar, te pido una última cosa. Quédate en silencio unos minutos. No corras a otro video. No te distraigas. Permanece bajo esta atmósfera. Escucha la música. Deja que el Espíritu ministre tu alma. Y en ese silencio dile a Jesús: gracias por no rendirte conmigo. Díselo con lágrimas, díselo con el alma, díselo como quien entiende que sin Él no hay esperanza. Este es tu momento, este es tu nuevo comienzo, este es el día que el Señor hizo para ti. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto, sigue rendido, sigue creyendo, sigue caminando hacia el corazón de Dios, porque el cielo ya comenzó a escribir tu nueva historia. Amén. Oración final, perdón. Padre eterno, Dios de misericordia, Señor de los cielos, Creador de todo lo visible y lo invisible, hoy nos presentamos ante ti, postrados, rendidos, con el alma desnuda, con el corazón quebrantado, con las lágrimas corriendo como ríos desde lo más profundo de nuestro ser, porque reconocemos, Señor, que sin tu perdón estamos perdidos, sin tu gracia somos nada, y sin tu presencia la vida misma se convierte en desierto. Dios justo, pero también Dios compasivo. Nos acercamos como hijos pródigos, como Pedro después del gallo, como David con el salmo en los labios, como Pablo tirado en el suelo, como la samaritana con su cántaro vacío, como Zaqueo trepado en su necesidad, como Esdras en duelo, como Josías llorando al escuchar la ley, como Manasés encerrado en cadenas, como el ladrón que en su último aliento clamó por misericordia. Y tú, Señor, a cada uno de ellos respondiste con perdón, con restauración, con redención. Por eso hoy venimos a ti, no para pedir lo que merecemos, porque lo que merecemos es condenación. Venimos a pedir lo que solo tu amor puede dar. Perdón. Perdónanos, Abba, por cada día que te ignoramos, por cada noche que decidimos no orar, por cada palabra hiriente que lanzamos sin pensar, por cada promesa rota, por cada acto de soberbia, por cada pensamiento que nos alejó de tu luz, por cada alianza con el pecado, por cada paso que dimos fuera de tu voluntad. Perdónanos, porque hemos pecado contra ti, contra el cielo y contra nuestra alma. Oh Espíritu Santo, sopla ahora sobre cada vida que está unida a esta oración. Entra en las habitaciones donde hay oscuridad, entra en los corazones donde hay vacío, entra en las mentes donde hay confusión, entra en las memorias donde hay traumas, entra en los cuerpos donde hay enfermedades emocionales, mentales y físicas, y trae restauración. Padre, que esta oración sea como el ungüento que descendía por la barba de Aarón, que traiga unidad entre lo roto, que sane las brechas, que limpie el pasado, que abra nuevos cielos sobre cada familia representada aquí. Señor Jesús, tú no rechazaste al pecador, no rechazaste a la mujer adúltera, no rechazaste al publicano, no rechazaste a Pedro ni a Pablo, no rechazaste a Manasés ni a los ninivitas. Tú viste el arrepentimiento y respondiste con abrazo. Y eso es lo que venimos a buscar, tu abrazo, Señor.
el abrazo que restaura, el abrazo que limpia, el abrazo que nos da nombre, el abrazo que nos dice, ya no eres esclavo, eres hijo. Padre amado, hoy sellamos con esta oración todo lo que has hablado en este guión, cada testimonio, cada palabra, cada enseñanza, cada lágrima que cayó durante el video. Lo consagramos a ti y ahora pedimos que todo aquel que haya hecho esta oración con sinceridad reciba perdón, que los que estaban atados sean libres, que los que vivían acusados se sientan amados, que los que huían regresen, que los que estaban en fríos ardan otra vez, que los que estaban perdidos se encuentren en ti. Desata una nueva temporada, Señor. Que esta oración sea el final del viejo hombre y el nacimiento del nuevo. Que cada vida comience hoy una nueva historia contigo. Sella con tu sangre, Jesús, esta oración. Cúbrenos con tu manto. Derrama tu aceite fresco, y que los que leyeron hasta el final escriban, hoy me rindo, y mi historia comienza de nuevo. Porque así es, Señor. Hoy se rompieron ciclos, hoy se cerraron puertas viejas. Hoy comienza lo eterno. Gracias por perdonarnos, gracias por esperarnos, gracias por amarnos aún cuando no lo merecíamos. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hoy el cielo ha despertado tu espíritu con una verdad que sacude el alma y libera cadenas invisibles. Dios no está enojado contigo. Él te está esperando con los brazos abiertos. No te quiere lejos, te quiere de regreso, porque no importa cuán lejos hayas ido, cuántas veces hayas tropezado, o cuán manchado esté tu pasado. El cielo no ha cerrado su puerta para ti. Al contrario, la está dejando entreabierta, con una luz encendida, con una voz que te susurra, vuelve. Aún te estoy esperando. Cuando la culpa grita, no mereces perdón, Dios responde con ternura, mi gracia es mayor que tu error. Cuando el infierno te acusa día y noche, el cielo declara, yo ya lo limpié con mi sangre. Cuando tú dices, fallé otra vez, Él responde, te seguiré amando como si fuera la primera, porque el arrepentimiento no es condena, es oportunidad, no es derrota, es redención, no es muerte, es resurrección, no es el final, es el nuevo comienzo. El mismo Dios que corrió hacia el Hijo pródigo, que perdonó al ladrón en la cruz, que levantó a Pedro después de negarlo, que limpió las lágrimas de David, que restauró a Manasés desde la prisión, hoy viene por ti, no para juzgarte, sino para envolverte con su abrazo eterno. No te escondas más, no maquilles el alma, no huyas de la voz que te llama. No hay rincón donde su amor no pueda alcanzarte. Si hoy sientes que ya no puedes más, es porque estás cerca del punto donde la misericordia se activa y el perdón cae como lluvia. Si hoy no sabes cómo orar, solo di, Padre, perdóname, y verás cómo el cielo rompe el silencio con un susurro. Ya te perdoné. Esta palabra no es casual. Es una carta escrita con fuego del cielo, una invitación divina, una puerta abierta, un puente desde tu quebranto hacia los brazos del Padre. No fuiste creado para vivir con culpa. No fuiste diseñado para morir con vergüenza. Fuiste formado para recibir gracia, para vivir redimido, para caminar perdonado, para levantar tu rostro y oír al cielo decirte, yo no te deseché, te esperé. Hoy esta palabra es bálsamo sobre la herida, es llave que abre la celda, es abrazo sobre la vergüenza, es Dios diciéndote, te quiero limpio, no perfecto. Te quiero de regreso, no huyendo. Te quiero en casa, no vagando. Tu historia no será la del que se perdió, será la del que fue encontrado, la del que cayó, pero volvió, la del que escuchó la voz del cielo en medio de la culpa y respondió, con arrepentimiento,
Clama, aunque no encuentres palabras. Llora, aunque nadie entienda tu llanto. Regresa, aunque la lógica te diga que es tarde. Porque el corazón de Dios no calcula tus errores. Solo cuenta los pasos que das de regreso a Él. Y si hoy estás al borde de rendirte, si pensaste que ya no había oportunidad, si creíste que el cielo se cerró para ti, recibe esta palabra como lo que es. Una llamada del Padre diciendo, te amo, vuelve, te perdono. Nos veremos pronto en la siguiente cita divina, donde Dios seguirá sanando lo que no sabías que dolía, rompiendo cadenas que creías eternas, y escribiendo con su dedo la historia de alguien que fue perdonado y nunca volvió a ser el mismo. Hasta pronto redimido del cielo, el que lloró, pero fue consolado, el que cayó, pero fue levantado, el que pensó que no merecía nada y terminó siendo abrazado por todo.